Bueno, hoy es miércoles. La mesa de los miércoles. ¿Qué hubo, don Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? A todo dar. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Siempre. Pues siempre ya, te digo. No, siéntate, Estimado por favor. Joaquín. ¿Cómo estás? Abrazo inmenso. Es todo. ¿Me dejas de enseñar? Sí, mi querido, ¿Sí? mi estimado Ah, Joaquín. esto sí, esto que está en egipcio. Este que está más en sánscrito. O Miren, mira. papel de opalina. ¿Se puede ver? Estos son los apuntes. A ver, siéntense un poquito más, ¿no? Por favor. Estos son los apuntes. Más. Para que vean. ¿Sí? Son los apuntes. Así de es, René. Joaquín. No hay mejor improvisación que la que se prepara. No, sí. Siempre sí. con la esperanza de salir correctamente. Sí, lo que sabes que ocurre. Qué bueno. Que no digo nada de eso, pero. No sé, no. Es que para mí es como si estuviera en sánscrito. Bueno, pero pues cada quien sus garabatos, ¿no has visto los míos? Absolutamente. Deja agregarte algo a esto, Joaquín. 17 años de mesa y los tiene guardados todos. Sí. ¿Sí? ¿Y no te dice nada en tu casa? ¿Cómo no? Pero por supuesto que sí. ¿Cuándo tiras ese basura? Decía el gran profesor maestro Alfonso Reyes que ya todo trabajo de este tipo era en sí mismo una investigación, ¿no? Bueno. Pero evidentemente en mi caso es una manía, Joaquín. Sí, qué bueno, qué bueno, manía. felicidades. Dicen, yo tenía un maestro que me decía que nos obligaba a hacer acordeones. Claro. Es un ¿Por qué? ejercicio. Porque decía, es el mejor modo de estudiar. Y antes del examen decía, a ver, denos sus acordeones. Ejercicio de síntesis, claro, es eso. No encontré la palabra acordeón y eso era lo que quería decir. Lo que el profesor decía era que ya todo acordeón es en sí misma una investigación. Oye, pero Y eso es, que eso es un aprobaba órgano los de acordeones. catedral, ese no es un acordeón. No, es el órgano de 1000 voces, como está. Es escritura cuneiforme. Don Pepe, una provocación, ¿no? Dime. Creo que los dos temas de la semana son fundamentalmente esta riña entre el presidente López Obrador con Estados Unidos, No, pero no es con Estados Unidos. con los politiqueros de Estados Unidos, Sí. con los politiqueros de Estados Unidos, para ser claros. Pero mira, finalmente es como un pleito en un matrimonio en el cual es imposible el divorcio porque sale muy caro. A los dos le cuesta demasiado caro divorciarse, así que Pero aquí ni Biden ni López Obrador se quieren divorciar. por supuesto que no, pero No. se van a pelear porque a los dos le conviene para su clientela interna. Y el presidente se está peleando con Estados Unidos para su clientela nacional. Sí, claro, como van a hacer los republicanos y están haciendo los republicanos, Fentanilo. es para su clientela interna. Por ¿no? supuesto. A ver, mira, Joaquín, voy a decir, es cierto, no se está peleando con Estados Unidos. Sí. Sin embargo, lleva 3 semanas dirigiendo, en las mañaneras, dirigiendo hacia Estados Unidos. Sí. Fentanilo, que si la democracia, que somos más demócratas, que por qué se meten con el INE, que si no ven que si el informe de derechos humanos. Y la pregunta Que es... si departamentito de Estado. Esto es departamentito y ofensas, adjetivos. bodrio. 35 minutos de la mañanera hablando de temas que a los mexicanos en teoría no les... ¿Por qué subirle de volumen a un informe anual de derechos humanos que si lo deja pasar, pasa desapercibido? ¿Por qué subirle de volumen? Entonces la pregunta es, aunque no se esté peleando con Biden, bueno, hasta defendiendo a Trump, o sea, ¿no? Equiparándolo con un asunto amoroso, dice, ¿no? Bien, ¿qué necesidad tiene entonces? Porque no es ningún improvisado, sabe de comunicación política y esto es estrategia. ¿Por qué está en este debate? No se está peleando con Estados Unidos, pero está buscando un enemigo externo. Sí, claro. Eso está buscándolo. A ver, en cualquier libro de política encuentras, es como del ABC, que ante una crisis interna tienes que crear una crisis externa para que no Arropar. solo los ojos se vayan hacia afuera, sino para arroparte y provocar la unidad nacional. Nacionalismo, soberanía, envolver en la bandera. Sí. Irak, Afganistán o Rusia fueron enemigos externos que le sirvieron a los gobiernos de Estados Unidos. Claro. Aquí está justo en esa búsqueda, aunque no exista, pero en el imaginario colectivo que hay alguien que quiere tener injerencia. Acuérdate, nos decían de Idígoras, aquel dictador guatemalteco,
que cada vez que tenía un problema interno mataba a 3 agentes fronterizos y los echaba del lado mexicano. O sea, hay que recordar que Guatemala le declaró la guerra a México. Cuando López Mateos era presidente. Exactamente. Claro que sí. Sí, sí. Digo, más que luego dicen, ay, no marches, que... Pues sí, sí. Por eso no es improvisado López Obrador, no, lo hace por estrategia. Y alguna vez le preguntaron al presidente Ruiz Cortines, discúlpame que menciono a Ruiz Cortines, ¿sí? ¿Sí? Dijeron, le dijo alguien, hay que declarar la guerra a Estados Unidos. Y Ruiz Cortines, que era taimado, dice, no, de ningún modo, ¿por qué? ¿Y si les ganamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Sin duda, Joaquín, mencionábamos la semana pasada que siempre la invención del adversario está en el melodrama de las letras de la política. Tú tienes que buscar ese tipo de conflicto para buscar cohesionar la nación, entre comillas, y sobre todo tus seguidores y tus bases duras. Y en el manual del ABC del presidente, él es profesor y maestro en ello, vaya. El doctor honoris causa, sí, de inventar ese adversario por aquello de que eres tan grande como el tamaño del adversario que tienes enfrente. Y con ello, otro de los puntos que mencionaste, sobre todo cuando hay una crisis y sobre todo cuando tienes un gobierno de pobres resultados en la mayoría, salvo el control de la política macroeconómica de los temas de la realidad mexicana, pues entonces tú haces el clásico enfoque de gestión de crisis, y entre comillas gestión, donde pones como melodrama en el centro el héroe salvador y redentor, y del otro lado las víctimas y los victimarios, los villanos, y así juegas y comunicas ese rol. Lo cierto es que se ha tensado mucho la vecindad sin ninguna razón en términos de cómo se debe contestar, sobre todo cuando eres un jefe de Estado. Y ese matrimonio del que hablaba don Pepe, pues cuesta mucho. Si le pusiera o le tratara uno de poner un costo, más que un costo tiene un valor, pero son 600,000 millones de dólares de la relación binacional. Don Pepe. Mira, ayer escuchaba yo al John Kerry, que mientras allá decían que el México estaba podrido y lo que tú quieras. Derechos humanos. John Kerry, representante de la Casa Blanca para Asuntos Ambientales, elogió. Bueno, no, le hizo el mayor elogio que le hayan hecho jamás al presidente López Obrador. Sí. Su liderazgo. Escucha a la gente. Su liderazgo. Entonces, cuando lo escuchaba, recordé las escenas del domingo en el Zócalo. El sábado. El sábado. El sábado. Entonces, yo sigo preguntándome, allí, y creo que fue el reconocimiento, a lo mejor pregunto, ¿qué acaso Kerry y Washington está reconociendo que allí en el Zócalo vimos el sábado 18, en lugar de la celebración de la exploración petrolera, vimos el inicio de un liderazgo transeccional del presidente López Obrador? Ahí se los pregunto. Pero a ver, dice Kerry, que hay sabiduría en el liderazgo de López Obrador. Esto lo dice el enviado de la Casa Blanca. Nadie, ni Díaz-Canel, ni Maduro, ni Evo, ni Alberto Fernández, ni ninguno de sus cercanos había hecho un elogio de estas dimensiones del presidente López Obrador. Y menos se lo habían hecho jamás en inglés. ¿Qué quiero decir en inglés? Que se lo había hecho un representante del gobierno. Casa Blanca. Sí. ¿Quién hubiera podido pensar esto la noche del 2 de julio del 18? Y para aumentar la esquizofrenia, el mismo día, 1 hora después de que el presidente le dice de cosas al informe del Departamento de Estado. Ah, no, sí. O sea, el mismo día. Y además, el mismo día de esa esquizofrenia. Que sale a dar la cara por Donald Trump. Exacto, que le dice que le quiere hacer lo mismo que a mí. Sí. Y que lo suyo es un asunto amoroso. Amoroso, no, presidente, no es amoroso. De 130,000 dólares. Sí, con una señora que hace películas pornográficas que tuvo un que ver, ¿sí? Y para callarla le pagó 130,000 dólares a Stormy Daniels. No, eso no es amoroso. Y que la investigación es que lo hizo como gasto de campaña. Además, sí, es que ese es el punto. Del dinero de la campaña le pagaron, lo cual es un delito electoral allá. Así es, don Pepe. Pero además, una vez más, sobre el amigo Donald Trump,
El amigo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese señor, el amigo de... Bueno, el amigo de a Sí. quien dijo Kerry que hay sabiduría. Ese señor que su discurso ha sido siempre absolutamente antimexicano y a quien el presidente, como dijimos en otras ocasiones, nunca tocó ni siquiera con el pétalo de una declaración. Y en una cuestión que son una serie de absurdos y de contradicciones por parte del presidente, cuando defiende a Donald Trump y se compara con él, Sí, eso. cuando son diametralmente opuestos, aunque dicen los que saben, Joaquín, don Pepe Roy, que los extremos se Siempre tocan, se tocan. tanto hablando de populistas de derecha como populistas Sí. de izquierda. Y No, luego, mira, fíjate, el presidente también, ayer, ojo, reiteró, ¿sí?, el respeto de Biden a la soberanía nacional. Claro. Pero en la mañana se va contra el Departamento de Estado, otra vez volvemos al Sí. tema, como si el Departamento de Estado Fuera fuera ajeno, un como- ente fuera ajeno, autónomo como si se que mandara no solo. tuviera nada que ver con Biden y la Casa Blanca. A ver, les dejo esta pequeña provocación. A Y ver. si lo de Kerry tiene que ver algo, que detrás de toda la fachada del discurso patriotero del presidente, patriótico del presidente, no estará que finalmente Kerry lo que está diciéndole a los suyos allá, no nos preocupemos, nuestros intereses van a estar bien protegidos con este sabio líder de los mexicanos. Punto. Y ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses. Sí, Entonces, si están protegidos sus intereses, no importa que aquí ¿De qué color bailemos sea? un zapateo, lo que hagamos. Ahora, fíjate, le puso Kerry al presidente López Obrador uno de los motes, por decir de alguna manera, calificativos elogiosos que le hacen a los presidentes de Corea del Norte. ¿Cómo? Sabio líder. Es uno del, así se dirigen, supremo y sabio líder. Entonces, Kerry dice, nuestro sabio líder, el sabio líder mexicano está cuidando los intereses No, de pero Estados no Unidos. dijo sabio líder. No. No. Sabiduría. Habló de Sí, sabiduría. Sabiduría las y dos cosas. liderazgo. Sabiduría en su liderazgo. Entonces, ¿Y sabes qué? Tenemos que coincidir con Kerry. Sí. Roy, Le sabe, ahí le sabe. Tiene una sabiduría en su liderazgo, Por porque supuesto a que eso sí. le sabe. Le sabe. Si no, no hubiera llegado a la presidencia. Le sabe. Joaquín, y cuando si no, acaba de pregúntenle decir a las él- corcholatas, cuando Joaquín. acaba de decir él en el Zócalo, sí, de la importancia de ser un líder de masas como lo es él, y de, si no la palabra no fue genialidad, sí, de la capacidad, sí, que debe tener el líder justo para movilizarlas. Se me fue ahorita la palabra que habló, que mencionó cuando habló de el poder del líder y la capacidad excepcional que debe tener el líder para movilizar a el las mensaje masas en fue a las torno a un fin. corcholatas. Uno, sin mí ni sueñen que van a ganar, ¿eh? Punto. Tienes razón, además. Oye, nomás para terminar este tema, a ver, la esquizofrenia de ambos lados. Por un lado, López Obrador, una semana dice, si siguen así, soy capaz de llamar a votar contra los republicanos. Y a la siguiente semana, es decir, Trump le quieren quitar eso, Trump es republicano, ¿no? Trump le quiere para. Bueno, pero también de Estados Unidos, la esquizofrenia que por un lado te dice, por un lado, derechos humanos, lo peligroso de ser periodista, lo peligroso de ser, lo cual no es ninguna mentira, de ser defensor de los derechos humanos, y por el otro lado, el mismo día te dice, eres un gran líder con sabiduría. También son esquizofrénicas porque las dos vienen de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, así son. Los dos tienen elecciones en el 24. Y México va a ser parte de la campaña en Estados La Unidos. piñata. Va a ser. Para Los acabar republicanos pronto. nos van a decir el fentanilo porque sí es un tema para ellos el fentanilo. Es un tema real. Por eso la visita de Ebrard, por cierto, líder que estuvo aquí hacia Estados Unidos, es una visita real. Se reúne con los cónsules y les dice, defendamos porque se nos viene ese problema. O sea, saben que va a ser una campaña. No les importa quién gane aquí, les importa allá su campaña. Como siempre digo, Sí, porque- sin Pues duda, es lo suyo. sin duda alguna. Respecto a lo que mencionaba bien don Pepe de lo que logró política y simbólicamente el presidente el sábado pasado, pues sí, Joaquín, yo creo que en una suerte de decreto o de erigirse como expropiador, pues expropia al cardenismo,
pretende expropiar la bandera nacional como símbolo, el maximato, por decirlo de esta manera, rumbo, entre comillas, a un obradorato, expropia No pongan palabras que el presidente o la no ha ideología de la llamada A ver, Revolución aquí Mexicana o tiene un del punto, aquí tiene nacionalismo. un punto, don Pepe, ¿qué? El presidente no ha pronunciado nada. Tú citas el maximato porque hay esas referencias a aquel presidente Plutarco Elías Calles Así es. que ponía y quitaba presidentes. No. Es el que presidente, a lo que me refiero el es que presidente eso es un está liderazgo. expropiando. Nada más, lo único que les dijo, insisto, sí. el mensaje a sus corcholatas. A ver, No le este muevan, es el no le muevan, proyecto. no le muevan. Este es el proyecto. No le cambien ni una Nada. coma, ¿eh? Bueno, Sin sí. duda alguna. Ahora, sin duda alguna. Pero lo que dice don Pepe es cierto. Sí. A ver, Calles no era ningún líder. ¿No? No ejercía ningún liderazgo, más que el de la No, fuerza. y Carmen, López Obrador y sí no tenía ni ejerce la- un no liderazgo. tenía ni la mitad Sin de la duda alguna, popularidad que tiene el tienen presidente razón, López Joaquín. Obrador. Me Sí, estoy no, refiriendo a esa expropiación simbólica. Está expropiando de alguna manera también la incertidumbre democrática que todo proceso, cuando hay una contienda por el poder, se da. Expropia esa parte de la historia. Estoy haciendo este juego de palabras y esto no me lleva a tener un disenso, sin No duda alguna, con lo que expropió dice nada. No, sí, don Pepe. ten un disenso, tenlo, ahora, ¿cómo expropia no? también la conmemoración de esa fecha histórica y el poder simbólico que tiene. Ahora, lo que sí no puede expropiar el presidente con toda esa habilidad de comunicación y todo ese poderío, el músculo que demostró como gran líder de masas, sin duda alguna, no puede expropiar el mandato que tiene como jefe de Estado ante una realidad que le es adversa. No, perdón, él no expropió nada. El presidente él tiene una concepción. Hay una anécdota de cuando le estaban proponiendo las candidaturas, estaba en la jefatura de gobierno para diputados y no hacía caso. Y dicen que no, es que a mí no me interesa, véanlas, hay quién es. Miren, allí es lo que hay que tener como objetivo y apuntó a la presidencia, A Palacio. a Palacio Nacional y dijo, allí es lo que importa porque cuando se está en la presidencia se puede hacer lo que uno quiere. Punto. Esa es su concepción del poder. Bueno, y Chueco Derecho se la ganó en las urnas, ¿eh? Se la ganó en las urnas. Efectivamente. O sea, ese es López Obrador. Aprendió a hacer política en un país presidencialista, centralista y sin contrapesos, donde él era jefe del Poder Ejecutivo, donde el presidente en turno era jefe del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y no había Y del instituciones Poder autónomas. Legislativo. Y no había instituciones autónomas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que piensa distinto? Le estorban las instituciones autónomas que le hacen contrapeso, le estorban. Le estorba un legislativo que no le aprueba propuestas y le estorba un judicial que le echa para atrás propuestas. O sea, pues sí, así está pensada su política. Le estorba y entonces hace uso del poder. Y lo tiene, ¿eh? El que tiene la firma del dinero y el que tiene las Fuerzas Armadas tiene poder. A ver, es el presidente más fuerte y poderoso que yo he visto en 55 años, desde que como reportero me ha tocado cubrir desde Díaz Ordaz. Sí. Y te menciono a Echeverría en su momento, No tenía tanto poder. ni de lejos. Y te apunto los 5 primeros Y años sabe de usar poder, de y Carlos sabe usar Salinas. poder. Sí. O sea, no nomás tiene el poder, lo sabe usar. En fin, dame una conclusión. A ver, me voy en la conclusión alejar de lo popular o de lo que importa a la gente, pero sí nos debería de importar. Están en proceso la selección de los comisionados del INAI, la reposición de ese proceso, que es importantísimo tener un INAI y la elección de los 4 consejeros del INE. Todo en estos días se tiene que decidir. O sea, esos 2 procesos hay que estar pendientes, que son muy importantes para México, aunque de repente el público no esté involucrado. Y qué bien México en el béisbol. Muy bien. Muy bien. Yo tuve que mandar la columna de la otra noche, Ya muy pedí noche. permiso al periódico y además alguien me dijo, ay, si ahora ya te gusta el béisbol. Digo, güey, De siempre. güey, yo iba al béisbol al estadio del Seguro Social, a general cuando costaba 50 centavos, ¿sí? A ver a los Tigres. Mira, yo quiero Entonces- recordar una anécdota que un viaje que fui a Culiacán, lo único que me encargaste fue una pelota autografiada de Esteban Loaiza. Sí. O sea, Hace y 18 tu colección años, de sí. pelotas. Sí, Bueno, ese es. En fin, gracias, Miguel. Al contrario. Rápidamente, René, una conclusión. Joaquín,
no solamente expropió esa simbología a la Que que me no las refería. expropió, dice don Pepe. Tendremos tiempo No. para responder a esa tajante aseveración Bueno. de que no expropió nada. Los En verbos son referencia al importantes. significado que yo le estoy dando. Sí, y con esto decreta la fuerza de su poderío político, Joaquín, que nadie les va a ganar en el 2024, ¿sí? Que la oposición y la oligarquía está moral o electoralmente derrotada, que no hay momento o no es momento para el zigzagueo ni para las medias tintas, y que quien sea el afortunado de la encuesta o de las encuestas o de la gran encuesta gobernará de acuerdo a los dictados de la cuarta T, que la continuidad está garantizada. De alguna manera, en propias palabras, confiado en hecho, lo que mencionó don Pepe, está poniendo puntos sobre las íes de lo que es el despliegue de lo que él quiere del poder de la cuarta T de manera transeccional. Don Mira, Pepe. hay mucho desaliento en mucha gente por estas pulsiones autoritarias del presidente, pero no puede la gente dejar de participar en política. Hay una frase, tengo dos frases, pero esta define fundamentalmente lo que está ocurriendo y por qué no podemos permitir que ocurra. Alberto Camus dijo, la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Que estoy de acuerdo. Y lo otro, dejemos de ver la política con el idealismo libresco, porque si no vamos a caer los idealistas en la definición que hizo Luis Mencken. Dijo, el idealista es un hombre que partiendo de que una rosa huele mejor que un repollo, deduce que una sopa de rosas sabría mejor que una sopa de repollo. Así es que no seamos idealistas ni en política, por favor. O sea, no seamos... No. Idealistas, Porque dije en yo. política, Idealistas. lo más cercano a un de esos Ajá. es un idealista. Aquel A un bueno, ingenuo. tan bueno que tira. Ingenuo. O sea, en fin, gracias, Al contrario, querido Martín, Roy, muchas gracias. gracias, René, Gracias, gracias, Joaquín. don Joaquín, Pepe, querido, muchas gracias. gracias, Y Joaquín. bueno, voy a ir contigo.